Hola, buenas tardes. Me presento. Soy Blanca Gabriela Castillo Gómora, catedrático de la Escuela Superior de Tepeji, y hoy les voy a presentar el tema de actos de comercio de la asignatura de Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual. Bueno, el objetivo de este tema es que el alumno conozca y aplique distintos actos de comercio dentro de las diversas empresas para efectuar adecuadamente los negocios mercantiles que considera pertinentes. ¿Cuál es la importancia que reviste el tema de actos de comercio? Todos los días celebramos actos de comercio, independientemente de nuestra profesión, de lo que nos dediquemos, celebramos actos de comercio. Así que es importante conocerlos y distinguirlos. Para ello, vamos a empezar con la definición. Tenemos dos tipos de definiciones, una de tipo legal y otra doctrinal. Llamamos doctrinal aquella que viene de los autores de los libros y esta establece que se llama acto de comercio aquel que es regulado por la ley mercantil. Si se dan cuenta, el concepto es un poco redondo, es decir, cae en lo mismo. Sin embargo, aquí hay que hacer referencia a que no podemos entender a un acto de comercio como al comercio o como el término económico comercio, porque el término económico comercio es mucho más amplio de lo que abarca el acto de comercio. El acto de comercio solo es aquel que está regulado por el Código de Comercio. Y legalmente, propiamente, no hay una definición, es decir, en la ley no encontramos una definición. Lo que encontramos es una descripción a partir del artículo 75 de este cuerpo, del Código de Comercio me refiero, en donde se establece cuáles son esos actos de comercio que va a regular el derecho mercantil. Y ahí se encuentran descritos en las diferentes fracciones. Y por su parte, en el artículo 76 del Código de Comercio, tenemos que se establece cuáles no serán considerados los actos de comercio. Estamos hablando de aquellos actos de comercio más bien aquellos actos en donde el propósito sea un consumo personal. Ahí ese acto estará siendo regulado por el derecho civil. Aquí me parece importante hacer una distinción entre lo que es un acto de comercio y un acto civil. Los actos civiles se caracterizan porque el fin último es el consumo personal. Tienen, si bien es cierto, un fin económico, también es que el propósito es el consumo personal. Para ello vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Resulta que María es una mujer jubilada que tiene en su casa 3 habitaciones desocupadas y decide rentarlas porque no vive nadie con ella a estudiantes. María de eso obtiene un ingreso, pero su acto, a pesar de obtener un beneficio económico, no es considerado un acto de comercio porque no cumple con las características del acto de comercio. ¿Cuáles son esas características del acto de comercio? En primera de ellas es que sea un fin de lucro, que tengan un fin de lucro. Aquí llamamos lucro. El lucro es la ganancia que se obtiene por la variación entre el precio de venta y el precio de compra. Es decir, cuando compramos algo a un menor precio del que lo vendemos, estamos obteniendo un lucro. Y entonces, de esto se trata el acto de comercio, que tenga un fin de lucro, que busquemos una ganancia a través de la especulación, que es esta variación entre el precio de compra y el precio de venta. Esa es la primera característica. Si nos regresamos a nuestro ejemplo, María obtenía una ganancia, pero esa ganancia no representaba un lucro, es decir, no era una ganancia excesiva. Después vienen otra característica de los actos de comercio y es que estos sean masivos. Llamamos masivos por diferentes elementos. Un acto de comercio es masivo porque cuando yo compro para vender o para dedicarme al comercio, no compro 1 kilo de jitomates para revender. Generalmente compro en volúmenes mayores. Por eso se dice que los actos de comercio son actos masivos, porque se mueve en volumen. Pero además intervienen una serie de personas
para que se den los actos de comercio. ¿A qué me refiero? Hay muchos intermediarios, lo que comúnmente conocemos como intermediarios, pues es un número importante de personas que intervienen para celebrar esos actos de comercio. Y esa intermediación lo que representa es que la persona no está adquiriendo el producto para consumirlo, sino lo está adquiriendo para obtener una ganancia. Entonces, ahí lo aleja completamente de un acto civil y lo convierte en un acto mercantil. Y la intermediación del cambio, que refiere un poquito a esto que son actos masivos, estamos hablando que si yo adquiero un producto con el propósito de revenderlo o de de revenderlo o de transmitirlo, entonces estoy haciendo un acto de comercio. Entonces, estas van a ser las principales características del acto de comercio. Un fin de lucro, que se trate de actos masivos, y también de intermediación en el cambio. Algunos autores también hablan que se trate de actos de empresa. El término empresa no es un término jurídico, es un término económico. En el área legal no hablamos de empresas, hablamos de sociedades mercantiles o de comerciantes colectivos. Siempre que en un acto intervenga un comerciante o una sociedad mercantil, entonces también va a tener la característica de acto de comercio, también lo convierte entonces en un acto de comercio. Estas son las principales características. Ahora, en cuanto a la clasificación, tenemos que distinguir a diferentes actos de comercio. Tenemos actos de comercio absolutamente mercantiles. ¿A qué me refiero con absolutamente mercantiles? Son aquellos actos de comercio que no están regulados por otra materia, por otro orden jurídico. Es decir, los actos absolutamente mercantiles no están previstos en el Código Civil, solamente en el Código de Comercio o en alguna de las leyes mercantiles. Un ejemplo de esto podría ser el contrato de seguros. En materia civil no tenemos nada equivalente al contrato de seguros. En materia civil tampoco tenemos nada equivalente a títulos de crédito. Por lo tanto, esos son actos absolutamente mercantiles. Un título de crédito llamamos a un pagaré, a una letra de cambio. Para que quede un poco más claro, vamos a ilustrarlo. Supongamos que yo, que soy una docente, decido prestarle a una persona la cantidad de 15,000 pesos y yo no me dedico a prestar dinero, simplemente estoy haciendo un favor. Sin embargo, decidimos consignar ese acto en un título de crédito, es decir, que quedara sentado que yo le presté a esa persona la cantidad de 15,000 pesos. Ese acto, a pesar de yo no ser comerciante, no dedicarme a esa actividad de préstamo de dinero, va a ser mercantil por el simple hecho de estar consignado en un título de crédito y va a ser absolutamente mercantil porque solo las leyes mercantiles regulan estos documentos. A eso llamamos actos absolutamente mercantiles. También tenemos actos mixtos. Llamamos actos mixtos en donde la persona que interviene es un comerciante y la otra persona es alguien, es un no comerciante o una persona, un civil, alguien común. ¿A qué llamamos comerciante? Recuerden que la denominación de comerciante es aquella persona que hace del comercio su actividad cotidiana o su forma de vida. Es decir, aquellos que hacen del comercio su profesión. Entonces, en los actos mixtos tenemos que concurren un comerciante y alguien que no se dedica al comercio. Nosotros todos los días celebramos actos mixtos. Cuando nos subimos a la combi y nos transporta, estamos celebrando un acto mixto, porque para la persona que se dedica al transporte de personas es un acto de comercio. Él es un comerciante, se dedica a eso, vive de eso, de transportar a personas. Sin embargo, nosotros, nuestro único fin es llegar a nuestra casa, a nuestro trabajo, y eso lo hace un acto mixto. Tenemos también actos que llamamos de mercantilidad condicionada. ¿Qué es la mercantilidad condicionada? Bueno, los actos de comercio, perdón, los actos de comercio
pueden estar regulados, como ya les dije, en el Código Civil y en el Código de Comercio. Al principio de la presentación les explicaba que no podemos entender o que no podemos utilizar como sinónimo la palabra acto de comercio con el comercio, porque el comercio es mucho más grande. El comercio las figuras pueden estar tanto regidas por el Código Civil como por el Código de Comercio. Y llamamos actos de mercantilidad condicionada a aquellos que tienen esta doble regulación. Por ejemplo, la compraventa. La compraventa la encontramos en el Código Civil y también la encontramos en el Código de Comercio. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo podemos distinguir cuándo es una compraventa civil y cuándo es una compraventa mercantil? Bueno, si nos vamos a las características del acto de comercio, ahí nos puede decir o nos podría dar la respuesta. Pero más aún, si yo veo que el propósito de esa compraventa es el consumo personal, entonces mi acto es eminentemente civil. Pero si mi compraventa es con un fin de lucro, porque yo me dedico a la compra y venta de ciertos bienes o servicios, entonces estoy celebrando un acto de comercio. En cuanto a los actos de mercantilidad condicionada, tenemos que puede ser, ya lo decíamos, civil o mercantil. ¿Cómo lo distingo? En cuanto al sujeto, al objeto o al fin. ¿A qué me refiero? En cuanto al sujeto, voy a preguntarme, a ver, tengo un acto de comercio y no sé qué ley voy a aplicar, si la civil o la mercantil, porque es un acto de mercantilidad condicionada, es decir, un acto que está regulado tanto por el Código Civil como por el Código Mercantil. Entonces, me voy a ir a los sujetos que intervienen. La pregunta es, ¿hay algún comerciante en el acto de comercio? Si hay un comerciante, entonces la regla nos dice que va a ser regulado por el derecho mercantil. Si los sujetos que intervienen, ninguno es comerciante, entonces me está hablando de un acto civil. Si por lo menos uno de los sujetos es comerciante, entonces también puede aplicarse el derecho mercantil, es sujeto de derecho mercantil. En cuanto al objeto, sobre el objeto que recae, supongamos que mi contrato o mi acto recae sobre un título de crédito, como ya decía referencia, entonces la ley que voy a aplicar es mercantil y no la civil. Pero si el objeto que recae es en un automóvil, pues en realidad esto no me dice nada y seguramente voy a seguirme por la línea civil. Pero el fin es también quien me va a determinar qué ley voy a aplicar, si la civil o la mercantil. El fin es en relación con el propósito que tengo al vender ese bien o brindar este servicio. Si el fin es el consumo personal, entonces voy a aplicar la ley civil. Si el fin es un acto de lucro o un fin de lucro, entonces voy a aplicar la ley mercantil. Vamos a ilustrarlo todo con un supuesto. Supongamos que yo decido vender mi casa porque el doctor me ha recomendado que me vaya a vivir a la playa por una enfermedad cardíaca que presento. Entonces, vendo mi domicilio en Teji del Río y me decido mudar a la ciudad de Mérida, al nivel del mar, para, para mejorar mi condición cardíaca. Se lo vendo, la casa la vendo a mi vecino, que es recién casado y que quiere vivir ahí cerca de sus padres. Entonces, me van a decir, ¿la compraventa es civil o mercantil? Bueno, pues vamos a ver a los sujetos. Pues los sujetos es mi vecino y soy yo. Ninguno de los dos somos comerciantes. Entonces, estamos hablando de un acto civil. Oye, pero el objeto en el que recae. Ah, pues el objeto es una casa. Hicimos un contrato privado, es una casa y el objeto es también algo relativo al derecho civil. Entonces, vámonos con el fin. ¿Qué fin tiene? Ah, pues resulta que yo quiero mi casa, vender mi casa, porque voy a comprar otra en la nueva ciudad donde me voy a establecer. Y como esta va a ser un uso personal, entonces estamos hablando de un acto eminentemente civil. Pero, ¿qué pasaría si la compraventa, como la va a hacer a plazos, se consignase en títulos de crédito? Como no me va a pagar la casa de contado, me va a empezar
a dar pagos a través de letras o pagarés, letras de cambio o pagarés. Entonces, el objeto cambia porque recae sobre títulos de crédito que son regulados únicamente por la materia mercantil y así se vuelve el objeto en sujeto de derecho, o más bien ese contrato en sujeto de derecho mercantil. Entonces, recapitulando, el acto de comercio tenemos que tener claro que no se trata de un sinónimo del comercio. El comercio es muy amplio porque sus figuras pueden ser reguladas tanto por el derecho civil como por el derecho mercantil. Sin embargo, el artículo 75 del Código de Comercio nos establece un listado de aquellos actos que podemos considerar actos de comercio. Y más aún, las características que tiene el acto de comercio nos puede ayudar a identificarlos más claramente. Si mi propósito es de lucro, si lo que estoy haciendo es masivo, por ejemplo, si me dedico a la compra y venta de carros, no compro un carro, compro 5 o 6 carros y seguramente eso lo convierte en masivo. Además, el hecho de que yo sea una intermediario en el cambio, es decir, que no me quede las cosas para mi consumo personal. Y eso es lo que hace a un acto de comercio y eso es lo que las caracteriza. Espero haya quedado muy claro el tema y eso es todo por hoy. Gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.